Listo. Ahora sí ya. Ok. Bien, entonces vamos a terminar con el asunto de la pesca. En el caso de la pesca, bueno, las zonas que tienen una captura más abundante se les llama caladeros y normalmente se encuentran en zonas donde hay plataformas continentales que son muy grandes, ¿no? Particularmente el Mar del Norte y Mar del Japón. Justo por eso es que estos países que se encuentran tanto en el Mar del Norte como en el Mar del Japón, pues son las grandes potencias pesqueras. Hay también otras zonas, ¿no? Donde se encuentran estos caladeros que son las zonas de contacto entre corrientes marinas que son frías y cálidas. Ahí también, por supuesto, tenemos una zona en el mar de Japón y las costas de Terranova en Canadá. Están las zonas costeras, cerca de las cuales pasan alguna corriente marina fría, ¿no? Porque justamente pues los bancos de peces ocupan esas corrientes muchas veces para transportarse, entonces por eso es que se encuentran en esas zonas. Y ahí tenemos, por ejemplo, las costas de Chile y de Perú y las costas del suroeste de África, ¿no? Y además, otra de las características es que, pues justo en esas zonas, ¿no? Los mayores productores van a estar compitiendo, ¿no? Justamente por capturar una mayor cantidad de peces o de camarón o del producto que estén persiguiendo. Una de las características es que pues estas grandes potencias pues cuentan con flotas pesqueras importantes, ¿no? Particularmente los países europeos. En el caso, por ejemplo, de los caladeros que se encuentran en el Atlántico y en el Mediterráneo, estos ya realmente se encuentran sobreexplotados, ¿no? Se dice agotados, pero en realidad es sobreexplotado, ¿no? Porque agotados parecería que es como una casualidad, ¿no? Solitos se agotaron, pero en realidad, pues es debido justamente a esta sobreexplotación y ese tipo de pesca que se desarrolló, que es la pesca de arrastre. Por eso es que es muy común, ¿no? Que estos grandes barcos de países europeos y de Japón tienden, por ejemplo, irse hacia costas africanas o hacia también costas en particular de América Latina, donde llegan a encontrar también buenos bancos de peces que están demasiado lejos como para que los pequeños pescadores de estos países puedan alcanzarlos, ¿no? Entonces, pues justamente también aprovechan, por eso es que en cualquier mar donde haya algún banco de peces que sea comercializable, pues vamos a encontrar estos grandes barcos. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las zonas más comunes de pesca, ¿no? Déjenme, les hago así para que se vea mejor. École. Aquí tenemos, por ejemplo, en el norte, lo que corresponde al Atlántico noroccidental, con Estados Unidos, Canadá, el Pacífico nororiental, vean ahí nada más la cantidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Pacífico nororiental es 12.9, que es varias veces más de lo que se levanta en el Atlántico noroccidental, ¿no? Igual en el Pacífico centroeste, en México, 1.2 millones, ¿no? La mitad de lo que se levanta en el Atlántico noroccidental. En el Atlántico nororiental, que igual ahí, pues los que llegan son los países europeos, particularmente pues Reino Unido, Rusia, España, Francia, Países Bajos, Suecia, Irlanda, Alemania, Portugal, es decir, todos los países de Europa Central, con 12.5 millones de toneladas de captura, ¿no? Entonces ahí es evidente por qué, ¿no? Esa zona ya se encuentra agotada, como ellos dicen, o sobreexplotada más bien. En el Atlántico centrooriental, sobre todo ya en las costas africanas, es 3.8 millones de toneladas, ¿no? Y ahí España, por supuesto, y algunos países, pues, africanos. En el Pacífico noroccidental, China, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur, y vean la cantidad que se captura, ¿no? Porque aparte, pues, el pescado es un componente muy importante de los países asiáticos, ¿no? Entonces ahí sí se captura una gran cantidad y también se consume.
En el Pacífico centro-occidental, pues está Tailandia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Japón, Malasia, ¿no? Total de capturas 10.6 millones. Ahí ya me pasé. Tenemos acá en el Pacífico sudoeste, con Australia y Nueva Zelanda, total de capturas 0.8 millones, no llegan todavía al millón. Índico oriental, India, Tailandia, Myanmar, Indonesia, Bangladesh, 5.2 millones de toneladas. Índico occidental, India, Pakistán, Irán, Sri Lanka, 4 millones de toneladas. Atlántico sudeste, sobre todo los países africanos, total de capturas 4.2. Atlántico suroriental, Argentina y Brasil, 2.3 millones. Pacífico suroriental, Perú, Chile y Ecuador, 13.3 millones. Atlántico centroeste, Estados Unidos, México y Venezuela, ¿no? Y vean ustedes la cantidad que se tiene como tal de, vamos a regresar ya. Ay, hasta lo moví. La cantidad que se tiene de capturas en todos los mares, ¿no? O sea, ahí sí, cuando tenemos así toda estos cuadritos que nos explican quiénes y que además nos explican las cantidades, o sea, es impresionante, ¿no? La cantidad de peces que se extraen. Entonces, ahí podemos ver justo por qué hay zonas que están sobreexplotadas. Y bueno, una característica en particular de nuestros ecosistemas o de nuestro territorio es que sin ser una isla tenemos carácter insular justamente porque tenemos salida a, a dos océanos, ¿no? Al Atlántico y al Pacífico, por lo cual en realidad el potencial de pesca en México es muy importante, aunque en realidad la pesca no tiene un peso tan importante dentro del PIB, ¿no? Pero más bien ese peso también se debe a que no se procesa. Y también lo que comentábamos, ¿no? Pues aquí, bueno, solamente tiene Pacífico Centro-Este México, pero en realidad muchos de estos países, ¿no? Ya lo comentamos la vez pasada, pues justamente se meten en aguas que inclusive ya son nuestro territorio ultramarino, para capturar, porque también pasa lo mismo que con el resto de América Latina, ¿no? En realidad, las flotas pesqueras nacionales no son tan importantes como las extranjeras, ¿no? Incluso muchas de las empresas pesqueras que se encuentran en México, pues son sobre todo estadounidenses y canadienses. Entonces, en realidad ahí lo que hace falta, pues es pues invertir en capital para desarrollar empresas propias, ¿no? Pero bueno, ahí entendemos por qué de repente hay este problema de justamente la sobreexplotación de los bancos pesqueros. Y bueno, en verdecito nada más, pues tenemos a los países que pues ellos no realizan capturas porque no tienen territorios cerca de las costas, ¿no? Y nosotros pues tenemos de los dos lados, ¿no? Además, somos bendecidos. Los mayores problemas, bueno, pues ya los hemos dicho, ¿no? La sobrepesca. El número de barcos y las técnicas, pues justo llevan a una sobreexplotación. Hay convenios internacionales donde ya se prohíbe esta pesca de arrastre. Sin embargo, no todos los países los han firmado, ¿no? Los han adoptado. Entonces, por lo tanto, sigue siendo un sistema muy devastador que justamente lleva a la sobreexplotación pues de la biomasa que hay en el mar. Las reservas de pesca en general además se utilizan hasta el límite máximo, ¿no? Por eso es que hablamos de una sobreexplotación. Están más allá del límite máximo. Inclusive se hacen acuerdos también, tanto se establecen, por ejemplo, reglamentaciones nacionales, como se hacen acuerdos internacionales para determinar cuáles son las cuotas máximas de pesca, justamente para permitir que las especies, ¿no? Con su ciclo natural biológico, pues puedan reponer las unidades que se retiran del mar. Sin embargo, pues lo mismo, si no todos están firmando los acuerdos internacionales, pues imagínense, menos van a aceptar estos límites en cuanto a cuotas. Y también en el caso de la pesca propia de los países, ¿no? Siempre hay también ¿cómo le podríamos decir? Una negociación entre los pequeños y los grandes pescadores, ¿no? Es decir, pues finalmente, aunque sean, por ejemplo, empresas
de origen de capital estadounidense o canadiense, pues si están registradas en México, pues ya se consideran como empresas mexicanas, ¿no? Entonces, pues obviamente siempre hay un estira y afloja entre los pequeños pescadores y los grandes pescadores, porque obviamente si la gran pesca recolecta una gran cantidad de peces, sobre todo grandes, o el camarón, sobre todo hay muchos problemas con el camarón, ¿no? El camarón grande, pues entonces no permiten que esos individuos de esas especies que son los más grandes, pues se reproduzcan y pues entonces siga habiendo camarones muy grandes, ¿no? Y en el caso de los pescadores pequeños, pues también no se les permite o también se les ponen como sus límites, ¿no? Porque si también ellos recolectan lo que está a su alcance en el tipo de embarcación que tienen, que sobre todo son todavía las especies en pequeños tamaños, si ellos las recogen, pues entonces ya no van a quedar, ¿no? Adultos jóvenes que tengan todavía el potencial de crecer más grandes para que lo pesque la gran pesca, ¿no? Entonces siempre ahí hay como una estira y afloja entre los pequeños pescadores y los grandes pescadores, inclusive que son del mismo país, ¿no? Por esta característica. Entonces, por eso es que también se establecen estas zonas de veda. Seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Tanto temporadas como zonas de veda, donde cuando es tiempo, por ejemplo, de reproducción de las especies de peces, de camarón, pues de cualquier producto del mar, normalmente se pone una veda para que puedan reproducirse, ¿no? Y de todos modos después pues se negocia cuáles van a ser los tiempos que se les van a dejar para que entre la pequeña pesca y cuáles van a ser los pesos y las cuotas que van a tener la gran pesca. En el caso justamente de esta sobrepesca, pues hay organizaciones que están proponiendo que se usen redes de malla ancha, ¿no? Es decir, para que permitan pues escapar sobre todo a las pequeñas especies que no van a ser aprovechables. Que haya un control del tamaño mínimo de las capturas, ¿no? Para evitar esta pesca de arrastre, ¿no? Que levanta todo levanta, lo que caiga en la red levanta. Establecer las temporadas de veda, limitar la capacidad de las flotas pesqueras, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Que no sean tan enormes justamente para evitar que agoten o que acaben con, con las especies que puedan reproducirse para el siguiente ciclo. Hay también una falta de caladeros, justamente por este asunto de la ampliación de aguas jurisdiccionales, y pues muchas veces los países que son pesqueros, pues tuvieron que abandonar algunos que eran suyos, particularmente esto es en Europa y en Asia, ¿no? Reducir el tamaño de la flota y pues establecer convenios con países que están más alejados, ¿no? Esto que comentábamos de los barcos que sacan permisos para poder pescar en aguas que son, pues, bueno, nacionales, ¿no? No solamente sucede con nosotros, sino en general con todos los países de América Latina. Y bueno, otro de los grandes problemas, pues por supuesto la contaminación de las aguas, ¿no? Porque también mientras haya un mayor número de barcos en alta mar, pues también se genera una mayor cantidad de contaminación, sobre todo en particular en los... Siempre va a ser un problema la contaminación de las aguas, ¿no? Sobre todo si no se tiene cuidado, no se tiene una gestión adecuada de los puertos. Se está buscando, ¿no? El desarrollo de una explotación sostenible de los recursos marinos, de tal forma que permita comprender que también los recursos que se encuentran en el mar, ¿no? Aunque se vea tan inmenso, pues son limitados, ¿no? Y ambos, tanto los recursos vegetales como los recursos animales. Y que entonces, pues justamente se busque una explotación sostenible. ¿Sostenible qué implica, no? Pues justamente que permita reproducirse para que a través del tiempo, pues todos los pescadores, los hijos de los pescadores puedan seguirse dedicando a la misma actividad sin que haya un agotamiento de los recursos.
Hay algunas organizaciones, por ejemplo, que proponen unas normativas de pesca más severas, ¿no? Para evitar estas, o sea, sí eliminar completamente estas pescas de arrastre. Seguramente han ustedes, por ejemplo, también escuchado hablar sobre, pues, la prohibición, ¿no? De la pesca de ballena en Japón, ¿no? Que hay una presión internacional importante para que dejen de hacerlo, que es una cuestión complicada porque, pues en particular, además para los japoneses es tradicional este asunto de la pesca de ballena, ¿no? Pero sí, de repente es, pues un matadero ahí y no necesariamente aprovechan absolutamente todo lo de las ballenas, ¿no? Entonces, pues es como complicado, ¿no? Esta negociación internacional. También proponen repoblar el mar con crías artificiales de peces. Sin embargo, esto no es bueno, tan factible porque obviamente requiere de invertir mucho justamente en laboratorios que se encarguen de la cría de los animales para después, pues, colocarlos otra vez en el mar. Y pues bueno, las especies que son criadas en laboratorios, pues no necesariamente tienen las mismas características que los peces que crecen de forma libre, ¿no? Tienden a ser más resilientes los que crecen de forma natural. También proponen, por ejemplo, limitar el número de las embarcaciones, comprar algunas flotas, ¿no? Para evitar que estén en alta mar, subsidiarlas, o sea, de tal forma que haya una disminución, ¿no? De la cantidad de embarcaciones que están extrayendo peces. Y particularmente, pues también se está promoviendo la acuicultura como una alternativa para justo evitar, ¿no? La explotación de los mares. Las características, bueno, vamos a entrar entonces, ¿no? Hasta ahí dejamos este tema de la pesca, que es muy interesante realmente. Vean aquí, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la acuicultura, pues se propone, ¿no? El desarrollo de cultivos que pueden ser en ríos, que pueden ser en mares, ¿no? Algunas actividades que pues ya existen, pero pues como una forma de reorientar esta gran pesca, ¿no? Cultivo, por ejemplo, de ostras, inclusive de ostras de perla. Y bueno, este es en particular el caso de España, pero en particular este sistema es un sistema de acuicultura que permite cultivar directamente en el mar, tratando como de emular el hábitat natural de los peces para tratar de alcanzar pues esas mismas características que tienen los peces que están en forma natural, ¿no? Entonces aquí lo interesante más bien es el sistema. Y bueno, hasta ahí dejaríamos justo con la pesca, ¿no? Y empezamos con el tema de la actividad forestal. En el caso de la actividad forestal, se considera que particularmente la actividad como tal que se desarrolla en nuestro país, pues se tiene o se cuenta aún con los sistemas menos eficientes, ¿no? Los más atrasados, inclusive podríamos decir, y que además son muy depredadores de la producción rural en general en México, ¿no? Sería como el que tiene su tache más importante. Esta actividad forestal en México se concentra particularmente en la extracción de individuos de especies, de ecosistemas naturales, pues como tal el cultivo forestal realmente no existe aún, ¿no? Es decir, particularmente se encuentra, por ejemplo, sobre todo en pinos que van con orientación hacia el uso en la Navidad, ¿no? Pero de otro tipo de especies maderables o que sean aprovechables para la pulpa o alguna otra de estas actividades ya más de manufactura, en realidad casi no existe, ¿no? O sea, realmente pues se basa en la tala de los bosques que ya tenemos. Entonces, esta característica un tanto depredadora, pues justo hace que la producción forestal tenga un tipo de extracción minero, ¿no? Si recuerdan, creo que no lo habíamos comentado, ¿no? Porque no hemos visto nada de minería. Pero bueno, se le considera minero porque pues es como la mina, ¿no? Que se lleva todo lo que hay y contamina. Entonces aquí también en el caso de los recursos forestales, pues se levanta lo que hay, se lleva lo que es aprovechable
y el resto del espacio, del ecosistema, el recurso en sí mismo, pues termina siendo destruido por el mismo tipo de proceso productivo, ¿no? Una característica, por ejemplo, de la minería es que, aunque por ejemplo por ahí de repente hablan Altos Hornos o Autlán de que pues ya emitieron su informe de sostenibilidad y bla, 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 pues en realidad en sí misma la actividad minera pues es una actividad que nunca va a ser sostenible, ¿no? O sea, no es sostenible porque la sostenibilidad implica que hay un aprovechamiento, pero que se permite que pueda ser aprovechable de la misma forma y en la misma intensidad por las generaciones futuras, ¿no? Y pues la minería no es así, o sea, la minería como tal pues extrae todo lo que puede extraer con los bienes de capital y maquinaria con que cuenta, y una vez que se agotan pues se retiran y se van, y esos territorios quedan inservibles, ¿no? Inservibles para cualquier tipo de actividad agrícola, por ejemplo. No son lugares que puedan ser habitados, ¿no? Por la cantidad también de químicos que se usan para terminar de limpiar y extraer los minerales. Entonces, pues nunca se va a considerar una actividad que tenga posibilidad de ser sostenible. Entonces, el hecho de comparar la actividad forestal en México con la minería, o sea, es una implicación muy fuerte porque habla de eso, ¿no? Es decir, es una actividad que únicamente trata de extracción y cuando se acaba se va y no hay ningún tipo de recuperación de lo que ya destruyeron. Cuando en realidad ya hay tecnologías para la actividad forestal para que sí pueda recuperarse o por lo menos reponerse lo que se va extrayendo por medio de la tala. La actividad forestal entonces pues va a iniciar con cosecha de árboles en bosques y selvas, con extracción y recolección de tanto de plantas como de matorrales, que normalmente se les llaman productos no maderables. Y además se le considera como una actividad bipolar, porque hay, ¿no? La actividad maderable, que es la preponderante, y subordina a la otra, que es la no maderable, ¿no? Estas actividades pues se desarrollan a lo largo de todo el país, pero en particular pues se desarrollan más obviamente en las zonas boscosas, en las zonas templado frías, que es justamente donde se desarrollan los bosques, y en algunas que son semidesérticas. Los recursos maderables entonces pues son aquellos donde se va a aprovechar la madera y la celulosa, ¿no? Normalmente el tipo de, ¿cómo podríamos decir? De madera de madera que se usa para la producción de celulosa, pues tienden a ser árboles que no son árboles muy viejos, ¿no? De bosques que no son muy viejos para tener todavía una buena cantidad de pulpa o de celulosa para los árboles. Por ejemplo, nos dicen, ¿no? Que en el año 2001, pues en México se produjeron 6.552.000 metros cúbicos de madera en rollo, y particularmente lo que se aprovecha pues es la madera de pino. Y nos dice, ¿no? Por ejemplo, para reunir esa cantidad que se produjo en el año 2001, pues se necesita más de 1.300.000 árboles que sean de tamaño mediano, que tengan por lo menos 5 metros cúbicos cada uno, ¿no? Entonces, o sea, vean, ¿no? Más de 1.300.000 árboles, o sea, es una cantidad enorme. De lo que no es maderable, encontramos, por ejemplo, ahorita vamos a ver más tipos, ¿no? Pero las que son más comunes o más importantes, pues está la tierra de monte, los rizomas. Los rizomas son eso que les platicaba, ¿no? Las famosas micorrizas que permiten además mejorar la producción agrícola. Las gomas o resinas, las ceras y las fibras, ¿no? Es lo que más se aprovecha. En cuanto a celulosa, pues los estados que producen de forma más importante celulosa, pues está Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca y Jalisco. ¿Y para qué se usa esta madera? Pues se usa para leña, para carbón, para postes, pilotes y morillos,
Se utiliza también para chapa y triplay, para celulosa y escuadría, ¿no? Que es en general formas o piezas de madera. Entre los no maderables, pues vamos a encontrar que aquellos que más se aprovechan, pues son raíces, tallos, resinas, fibras, y se pueden utilizar tanto como alimento como para materia prima, ¿no? Es decir, para fabricar algunos otros artículos. Las características generales de esta actividad forestal, pues se van a dividir principalmente en el aserrío, ¿no? Es decir, aserrarlos, cajas y empaques de madera, impregnación, cuando se requiere pues barnizarlos o prepararlos, los tableros, que son estos de acá, y para la celulosa y producción de papel. Y los que son no maderables, pues particularmente se van a agrupar en resinas, las fibras, por ejemplo, istles, agaves, la lechuguilla y la guapilla, ¿no? Que se usan sobre todo para cestería. Las gomas, ¿no? Para el chicle, preparar el chicle y también para la producción de hule. Las ceras, que de ahí se extrae la candelilla, y la candelilla es una cera que tiene un uso agroalimentario, ¿no? En particular se usa para proteger las frutas o para hacerlas que brillen más. Y bueno, la candelilla pues es de origen natural, ¿no? A diferencia de algunas ceras que se utilizan en otros países que sí tienen pues una base de polímeros, ¿no? La que nosotros tenemos aquí todavía es natural. Los rizomas, ¿no? Que es por ejemplo el barbasco. Y bueno, algunos otros productos que se aprovechan como el orégano, la damiana, la jojoba, la pimienta. En estos no maderables tenemos el chicle, que en particular era muy, muy importante en México. Pues de ahí se obtuvo justamente el chicle, ¿no? Al principio. Y actualmente los principales productores pues son los estados de Campeche y Quintana Roo. El chocolate, por supuesto, el chocolate que se obtiene de la selva en particular. Y bueno, ahí Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo pues son los mayores productores. Y también la vainilla, ¿no? La recolección de vainilla, que si recordamos la vainilla pues es una orquídea que crece justamente en los árboles en zonas tropicales, ¿no? Y ahí tenemos Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. A nivel mundial, pues México en el año 2009 se encontraba en el lugar octavo en cuanto a no maderables, ¿no? Hay otros países que tienen mayores producciones de lo que tiene México. Y este es un mapa, ¿no? De la República, y aquí podemos observar pues justamente dónde se encuentran los bosques, ¿no? Si ven, o sea, es una parte importante y justamente está pues donde se encuentra la Sierra Madre occidental, ¿no? Los estados que pues se benefician de tener estos climas que son propicios para el crecimiento de bosques, pues están Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, y están constituidos principalmente por pinos, encinos, cedros y oyameles, ¿no? Son como las especies más comunes, y estas pues aportan el 80% de la producción para fabricación de papel, maderas y bueno, en particular como materias primas para la industria mueblera. En cuanto a selvas, ¿no? Esas están un poquito más abajo de donde están las zonas frías de los bosques, ¿no? Ya son climas más cálidos. Se encuentran en un poco más del 16% del territorio nacional, y las principales pues son las de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Ahí ya encontramos maderas preciosas, ¿no? Que son por ejemplo el cedro rojo, la caoba, y estas, bueno, pues son de un alto valor económico porque con ellas se construyen muebles, pero que además tienen pues un valor mucho más alto en el mercado. Y bueno, además aquí dice muebles finos, ¿no? Pero pues también ahí se encuentran, por ejemplo, los instrumentos musicales que son de madera, ¿no? Que es también pues justamente como
de las actividades económicas que les agrega valor a la producción forestal. Tenemos además los matorrales, que esos ocupan un poco más del 30% del territorio nacional. Y aquí se obtienen sobre todo recursos no maderables, en particular los textiles, bueno, las fibras para los textiles, ¿no? Que es el ixtle, ¿qué otro dijimos? El algodón. También se obtienen algunos extractos y frutos, por ejemplo, la lechuguilla, que es la materia prima que se usa para producir los famosos estropajos, ¿no? Los lazos para los tendederos, o también las fibras para hacer, por ejemplo, las sillas, ¿no? Y en San Luis Potosí particularmente se encuentra la candelilla, que es esta cera que les digo que se usa para proteger la fruta, y crece particularmente en el desierto de Chihuahua, también la candelilla. La jojoba está sobre todo en Sonora y Baja California. Que bueno, la jojoba tiene además sus usos cosméticos. Este asunto de la explotación de los bosques o en general de los recursos forestales, pues en realidad es una cuestión que debe de tener un mayor tratamiento, una mayor normatividad. Sí existe como tal una normatividad, pero no hay una capacidad de vigilancia, ¿no? Entonces, pues en realidad es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de las comunidades que viven cerca de bosques, porque la tala inmoderada, la tala ilegal es un flagelo con el que viven ellos día a día, ¿no? Particularmente, pues eso nos lleva justamente a problemas de deforestación. Y bueno, y en México nos dicen, no se han cortado más árboles de los que se han sembrado, los bosques no se han recuperado. Hay especies en peligro de extinción justamente por esta tala inmoderada. Por ejemplo, el oyamel, el ciprés y caoba y el ébano, ¿no? Es decir, estamos agotando esos bienes naturales que por usarlos como recursos, pero de una forma indiscriminada. Los bosques y selvas que son más afectados particularmente en nuestro país, pues vamos a tener ahí Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, y también un poco, bueno, no un poco, ¿no? En menor proporción, pero también de forma importante, pues Michoacán, Guerrero, Puebla y también Morelos, ¿no? En Morelos, si ustedes listo, constantemente hay problemas, por ejemplo, con los talamontes, ¿no? Lo mismo que en Guerrero, pero bueno, ahí se mezcla además también con otras actividades delictivas, pero incluso también aquí en la ciudad, ¿no? Particularmente tenemos muchos problemas de tala, por ejemplo, en la Magdalena Contreras, en el Ajusco, en Milpalta, ¿no? También son pues todavía zonas rurales que tenemos en la ciudad y que todavía cuentan con bosques muy importantes, que son zonas de recarga de acuífero y donde además todavía hay aprovechamiento de los recursos no maderables, pero que pues justamente no hay una capacidad de vigilancia y entonces tiende a existir problemas de sobreexplotación y de tala inmoderada. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de México, cómo está este uso de suelo y el tipo de vegetación que se tiene, ¿no? Entonces tenemos bosques, pastizales, cultivos, matorrales, los asentamientos humanos, ¿no? Directamente en bosques, otros los pastizales naturales y las selvas. Y acá tenemos el mapita, ¿no? Con el tipo de vegetación. Entonces vean, ¿no? El tipo de vegetación que tenemos son muchísimas, ¿no? Es esto justo lo que hace que nuestro país sea un país megadiverso, ¿no? Todos los tipos de clima que tiene, los tipos de vegetación, que en realidad pues son muy ricos, son bienes naturales que tenemos de forma libre, ¿no? En nuestro país. Esta es esta era en el año 2000, la extensión de los principales tipos de vegetación.
aquí se ve en esta orillita, ¿no? Nos dice que el área de la superficie nacional, que es muy probable que antes estuviera presente en el territorio, antes de que el ser humano la impactara, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, aquí la pérdida de matorrales, ¿no? Pero en todos, pastizales, bosques, selvas. Y esto es como ha ido sucediendo el cambio de tipo de suelo, ¿no? Va de bosques, bosques secundarios, pero pues si ven en cada uno de estos ecosistemas, pues sí va ocupando una parte importante, pues justamente las actividades que ya son propiamente humanas, ¿no? Por ejemplo, aquí los pastizales inducidos y cultivados, y vean acá, ¿no? Justamente esta situación de los pastizales, pues estos ya tienen una plena transformación a espacios que son ocupados por el ser humano para el cultivo, ¿no? Y finalmente es importante porque pues es lo que es para nuestra alimentación, pero pues sí se observa ahí como una presión sobre los recursos. Acá lo que vemos es pues justamente, pero ya este dato es muy viejito, ¿no? En 94. Habría que ver si hay un nuevo inventario forestal que nos hable justamente de cuál es la fragmentación que actualmente tenemos en bosques y selvas. Y bueno, ahora que es algo de lo que se ha discutido mucho, ¿no? Con el famoso Tren Maya, pues el impacto que va a tener justamente, ¿no? Fragmentando particularmente selvas. Acá lo que podemos ver, ¿no? Es también es impactante, ¿no? Es increíble. La superficie forestal que ha tenido cambios de uso de suelo, nos dice con y sin autorización. O sea, esta es la que sí tiene autorización, ¿no? 27.355 hectáreas. Y las que no, pues no, más de 7 millones. O sea, la relación es tremenda, ¿no? Pero vean, ¿no? Es decir, es una actividad que pues realmente se lleva a cabo sin algún tipo de supervisión, sin controles, sin que las normas que existen, pues en realidad inhiban esa tala inmoderada. Y bueno, tenemos también entonces relacionadas, ¿no? Con este ecosistema, pues la silvicultura. La silvicultura nos dice, nos enseñan cómo cuidar los recursos forestales, en particular se enfoca al aprovechamiento racional de bosques y selvas con el objetivo de mejorar la regeneración, ¿no? Cultivando especies que puedan reemplazar pues a las que ya fueron extraídas. Y esto es algo que hace mucha falta particularmente en nuestro país, ¿no? Porque pues justamente una de las características, ¿no? Como ya veíamos, es que se extraen sin que haya algún tipo de recuperación de los espacios. Y si nosotros vemos esta estadística, pues es evidente por qué, ¿no? Es decir, si la mayor parte de ellos es tala que no tiene autorización, ¿no? Tala que es ilegal, pues obviamente no se van a ocupar de regresar al territorio que talaron para llevar a cabo un manejo sustentable de la selva o del bosque que talaron. Aquí lo importante, pues justamente será que ya sea por los mismos que se encargan de talarlos o las mismas comunidades, pues tienen que buscar cómo adaptan, ¿no? Esta situación o esta actividad económica, que incluso pues para algunas regiones pues es como su actividad única, pero cómo lo adaptan justo para evitar esa sobreexplotación, ¿no? O esa explotación irracional que no permite que en algún momento haya una recuperación. Este tipo de actividades, por ejemplo, sí ha tenido éxito en algunos países, particularmente en Canadá, en algunos bosques alemanes, ¿no? Holandeses, donde pues se sigue llevando a cabo la tala, pero además ya hay justamente un proceso de silvicultura, ¿no? Es decir, que se encarga de cultivar, ¿cómo se llama? De cultivar los bosques, ¿no? Sin embargo, ahí también hay una discusión importante a nivel internacional, porque en algunas regiones del mundo, particularmente, por ejemplo, en Brasil, en Canadá, se lleva a cabo esta silvicultura, pero normalmente pues son
de especies que son maderables o cuyo objetivo es la producción de celulosa. Y bueno, se considera que pues obviamente el crear espacios donde hay una sola especie, pues en realidad lo que genera es una degradación del suelo, porque incluso les llaman bosques, pero dicen, o sea, no son bosques, un monocultivo no es un bosque. Entonces, si tú tienes hileras de un tipo de árbol que vas a explotar, que vas a talar, pues finalmente no es un bosque. Y hay una discusión importante porque a nivel internacional, justo para la silvicultura, existe algo que se llama la red de más, que es fondos internacionales que se encargan pues de financiar o de compensar de alguna forma justo las actividades de conservación de los bosques. Entonces, a través de los bonos de carbono, que los bonos de carbono pues son certificaciones de estos bosques o de estas comunidades que pueden certificar que efectivamente están llevando a cabo un proceso de reforestación o de conservación de bosques o de manejo de bosques de forma sustentable, de tal forma que tienen un impacto positivo, generando oxígeno y siendo sumideros de carbono, es decir, pulmones de la tierra que permiten absorber esas cantidades enormes de dióxido de carbono que están en la atmósfera, ¿no? Que son parte de los gases de efecto invernadero, permite absorberlos, entonces ellos pueden certificar eso que están absorbiendo de dióxido de carbono, y entonces se emite un certificado que es comercializable en mercados internacionales verdes. Entonces, empresas que por alguna razón no pueden ellas disminuir sus actividades económicas, no pueden disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que generan, pues entonces pueden comprar estas certificaciones en los mercados de carbono o los mercados verdes, y con eso compensan lo que ellos están emitiendo a la atmósfera, ¿no? Si bien no es la mejor opción, pues sí ha permitido que muchos de estos bosques, al participar con servicios ambientales, ¿no? Que así se le llama este asunto de cuidar un bosque para que te dé todos los beneficios que un bosque tiene, tengan un pago por esos servicios ambientales que generan, ¿no? Con el cuidado, manejo y conservación de bosques. Entonces, sí ha servido para financiarlo y para conservar algunas zonas de bosques importantes. Por ejemplo, aquí en México, tanto en la Sierra de Oaxaca hay experiencias de bosques que son gestionados ambientalmente por comunidades y que han logrado emitir bonos de carbono para que les paguen por esos servicios ambientales que generan, y entonces es un ingreso que tiene la comunidad simplemente por cuidar el bosque en lugar de talarlo, ¿no? Sin embargo, les decía yo que hay pues como una cuestión que se critica a nivel internacional porque se les está permitiendo a esta silvicultura, a estos bosques que son en realidad para silvicultura, es decir, que son monocultivos de árboles, se les permite participar en este tipo de mercados de carbono, ¿no? Porque pues al haber un cultivo de árboles, pues se considera que también están absorbiendo dióxido de carbono. Sin embargo, pues se critica o no están algunos países muy de acuerdo porque dicen, pues en realidad el cultivar árboles implica que sí, a lo mejor los vas a mantener por un tiempo, que normalmente son periodos cortos, y particularmente son cortos, por ejemplo, los que van para celulosa, porque son especies que crecen muy rápidamente, justamente para poder talarlas y entonces extraer la pulpa, ¿no? Por eso, bueno, este tipo de bosques, que además no son bosques, ¿no? Sino que son cultivos o plantíos de árboles, no pueden no pueden generar los mismos servicios ambientales que genera un bosque real, ¿no? Donde además tienes protección de la tierra, donde además es casa de ecosistemas importantes, donde tienes un gran número de especies, tanto animales como vegetales.
no se puede comparar con un campo de cultivo de árboles donde solo es una especie, donde entonces no van a ser tan ricos los ecosistemas y donde finalmente no estás conservando que te siga generando esos beneficios, porque al momento de que lo talas, pues eso que absorbió como carbono se vuelve a emitir a la atmósfera por el procesamiento en los aserraderos o en los serradíos, ¿no? De estas maderas, ya sea para pulpa o ya sea para muebles. Entonces, este es un tema bien interesante, ¿no? De lo del aprovechamiento racional de los bosques y selvas, por toda esta implicación, además a nivel internacional que tiene, ¿no? Seguramente ustedes también han escuchado hablar, particularmente creo que fue hace 2 años que se dio este asunto de que se empezó a quemar una gran parte del Amazonas, ¿no? Que se veían así las imágenes impresionantes, pues porque hay una presión a nivel internacional porque se mantenga la selva del Amazonas, pues porque es un pulmón del mundo, ¿no? Literalmente, o sea, su extensión es tal y la cantidad de ecosistemas que genera o que existen ahí son tales, la cantidad de especies, la biodiversidad en especies vegetales y animales es tal que en realidad pues son de los grandes tesoros que tiene el mundo, ¿no? Pero pues también hay una cuestión de soberanía de Brasil que dicen, o sea, ustedes ya talaron sus bosques, ¿no? Europa ya acabó con todos sus bosques, Estados Unidos y Canadá, que tienen muchos bosques, también tienen una tala tremenda y ellos quieren venir a cuidar mi bosque, ¿no? Mi bosque que además no es talado completamente porque se comprende la importancia que tiene, pues ahora sí resulta que nosotros somos los pulmones del mundo y dónde está la responsabilidad de los ecosistemas de bosques y selvas que ustedes tenían, ¿no? Entonces ahí hay una disputa internacional también súper interesante, pero bueno, pues justamente por la importancia que tiene pues a nivel ambiental, ¿no? Pero a nivel también de producción maderable, que tiene como tal bosques y selvas, ¿no? Pero bueno, otra que no tiene un impacto económico tan importante, pues son justamente todas esas producciones que son no maderables, pero que además también, o sea, no solamente ya son actividades no maderables, porque muchas de ellas ya también son parte de la silvicultura, es decir, son actividades que se producen ya también de forma humana, de forma controlada, algunas todavía son de forma natural, podríamos localizarlas dentro de las actividades no forestales, pero otras son que ya además tienen ¿cómo podemos decir? Un manejo de los seres humanos y que generan sobre todo actividades económicas, en particular para comunidades pequeñas o para pueblos indígenas, ¿no? Y ahí es también un montón de actividades, es una diversidad, una gama muy importante, porque además hay una cantidad de saberes de qué es aprovechable en un bosque o una selva, inmenso, en una cantidad enorme de conocimiento ancestral. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Pues la recolección de leña, la recolección de hongos o incluso ya también el cultivo de hongos para las comunidades que ya han entendido cómo funciona, y hongos tanto comestibles como recreativos, ¿no? En el caso en particular, por ejemplo, de los hongos recreativos en México, incluso han dado pie a la generación de otras actividades como el micoturismo, ¿no? La gente que va como actividad turística justo específicamente a probar estos hongos o estas plantas que son pues que generan, ¿no? Algún tipo de sensaciones así muy exóticas. El aprovechamiento de abonos, ¿no? Forraje, nueces y fruta, resinas, el corcho, por supuesto, las tierras que también pues se comercializan, ¿no? Para jardinería, piedras y las fibras para la cestería, ¿no? Son actividades que obviamente no tienen un impacto económico importante en el PIB nacional, pero que sí son sumamente importantes como actividades de las comunidades donde se encuentran, ¿no? Y que justamente cuando son bosques o selvas que se han cuidado mucho, que se están conservando, pues entonces se incrementa el aprovechamiento y la variedad, la diversidad de las actividades no forestales que pueden aprovechar, ¿no? En particular, por ejemplo, pues
seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Que en Chiapas se lleva a cabo esta producción del cacao de selva, ¿no? Que se maneja casi de forma natural y que justamente aprovecha la sombra, la humedad, el suelo que hay en la selva para poder producir el cacao, ¿no? Que crezca de buena forma el cacao con calidades muy buenas, y que además es muy apreciado, ¿no? El cacao de selva a nivel internacional, porque hay muchos lugares donde se produce cacao, pero no con estas características, ¿no? Y entonces, obviamente, la semilla, el cacao en sí mismo, pues alcanza diferentes calidades. Y bueno, ya nada más rapidito para terminar. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que normalmente la relación que hay entre el cuidado o la estructura de la vegetación va a representar a su vez un tipo de hábitat con una composición diferente de las especies, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un ecosistema forestal muy nuevo, pues la cantidad de especies que va a haber pues son pocas, ¿no? Por ejemplo, una. Cuando son jóvenes, por ejemplo, aquí en el caso de pino joven, pues alrededor de 2 especies, ¿no? Por ejemplo, de aves. Pino maduro vamos a encontrar 3, 4, 5. Pino latifoliado de viejo crecimiento, es decir, bosques ya antiguos, viejos, pues la cantidad de especies que se van a desarrollar de aves o de cualquier otro tipo de hongos, de micorrizas, de rizomas, de frutos, o sea, va a ser mucho, mucho más importante, ¿no? Por eso justamente no es lo mismo conservar un bosque como este que conservar un bosque como este o que usar ¿no? Para justamente esa producción de árboles para celulosa. Entonces, bueno, eso es, y ese es el impacto, ¿no? Aquí en México hay una gran oportunidad de llevar a cabo actividades en materia de conservación ambiental y particularmente nuestra ciudad también es muy amplio justamente para combinar estos aspectos de manejo y de ordenamiento del territorio para los urbanistas, ¿no? Para conservarlos, ¿no? Beneficiarse también de lo que generan este tipo de ecosistemas sin necesidad de degradarlos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Otra vez, perdónenme ustedes que me extienda tanto solo hablando yo, pero la verdad es que estos temas de los ecosistemas me encanta mucho y además creo que aquí en México hay tantos ejemplos que es como difícil el no hablar tanto. Entonces, bueno, las próximas clases ya los voy a dejar hablar más a ustedes, para que ustedes también compartan, ¿no? Lo que van a hacer para su siguiente evaluación, porque también estoy segura que van a encontrar cosas súper, súper interesantes, ¿no? Pero bueno, chicos, no les quito más tiempo porque ya me pasé. Entonces, muchas gracias. Profesora, ¿Qué pasó, Dani? perdón, ay, ¿cómo se llama? ¿La infografía para cuándo es? La infografía se supone que ya la entregaron, ¿no? O se refiere a no, la infografía, no. La infografía dijimos que una semana, la dejamos apenas la clase pasada, ¿no? Sí. Entonces dijimos que una semana completa vamos a dejar. Entonces sería para el próximo 18 de noviembre. Había dicho 2 semanas. ¿Había dicho 2? Perdón. Ok, gracias. Pues déjeme le anoto de una vez porque no tarea justo por eso, porque dije, no me acuerdo bien qué fecha. Déjenme anoto en mi cuaderno. Entonces dijimos que para el 25. Ok, listo. Entonces lo dejamos para el 25 de noviembre. Ya lo anoté. De una vez la voy a abrir, pero le voy a dejar así fecha 25 de noviembre, ¿no? Para que no se me olvide. Listo, chicos. ¿Va que va? Y maestra, Sí. perdón, pero de los que ya le hemos enviado, o sea, ¿cómo podemos ver la calificación? ¿O esos aún no los califica? ¿O no? Todavía no califico todos. Los que califiqué son justo los que no están con asignación en Edmodo, ¿no? Que son los videos. Esas se las voy a pasar y nada más denme más tiempo para calificar las otras tareas porque me pidieron que entregara también unas cosas de mi tesis, entonces particularmente el fin de semana pasado y lo voy a ocupar para eso en lugar de calificar y entonces ya hasta la otra les califico todo. ¿Va que va?
Ah, vale, muchas gracias, maestra. Buen fin. Ok, listo chicos, que tengan buen fin y el lunes es día de asueto. Disfrútenlo viendo las películas que les recomendé, ¿vale? Sí, profesora. Sí, maestra, gracias. Bonito fin. Vale, Pues, bye. nos vemos.